Bienvenidos a Entre Hermanas el podcast. Empezamos el mes de marzo y queremos compartirle este mes temas que son necesarios en nuestro diario vivir, cosas que tenemos que aprender. Estaremos hablando sobre el perdón, la felicidad, la aceptación, entre muchos otros temas. Iniciando por el primero, el perdón. Algo que a todos en algún momento nos ha costado, a algunos les cuesta todavía, pero debemos aprender a perdonar por nuestro bien. Si reconocemos que no somos perfectos y nos equivocamos, también debemos reconocer la existencia del perdón. El perdón es universal. Todos lo hemos vivido de una forma u otra, o nos perdonan o perdonamos. Pero ¿se debe perdonar todo? ¿Hasta cuándo se debe perdonar? Vamos a comenzar. Me encantaría mencionarles qué es el perdón, porque al igual que en muchos otros temas, solemos tener significados distintos. Según Google, él nos comenta que perdonar es olvidar la falta que ha cometido una persona o tú mismo y no guardar rencor y castigar. Y recargo el verbo olvidar, diciendo que, en mi opinión, es la propiedad más importante del perdón. Es decir que, hasta que no olvides la situación o el hecho, no has perdonado. Por eso les digo que es una de las acciones más difíciles de hacer, ya que el perdón es capaz de transformar a las personas en mejores versiones de sí mismas. Creo que no concuerdo contigo ni con Google en esta ocasión. Porque yo pienso que no necesitas olvidar para perdonar. Recordar la ofensa o el error que perdonaste es precisamente, según mi opinión, lo que te impulsa a no cometerlo tú. E incluso te ayuda a apreciar y a valorar la relación que tienes con la otra persona. Desde lo bueno, lo bonito y lo feo. Así que pienso que olvidar no es tan indispensable para perdonar. Lo que sí no se debería hacer es decir que perdonaste si no lo sientes, si no estás dispuesto o si no estás convencido, porque perdonar es una decisión, es voluntaria, es individual y aunque es un acto positivo, no es obligatorio. Esto de perdonar sin sentirlo lo vemos mucho y es que vemos que algunas personas, me atrevo a decir que la mayoría, en algunas ocasiones decimos perdóname, me perdonas, y en otras decimos lo siento. Decir perdóname implica que te respondan sí o no, te perdono o no te perdono. Cuando tú dices lo siento, lo dices por ti porque lo sientes. No necesitas que te den una respuesta. Bueno, a pesar de presentarles dos puntos de vista distintos del perdón, algo que nos debe quedar claros es que el perdón es un acto de fe, de confiar nuevamente y seguir la vida sobre todo más feliz y positivo, porque muchas personas al no perdonar viven con resentimiento, ira y muchas emociones negativas que poco a poco se van prolongando y si eso pasa va a ser muy difícil volver a sentir las vibras positivas, el positivismo en sí. Definitivamente no es bueno para nadie vivir con resentimiento o con rencor. Y tampoco vale decir que perdonas para sentirte lleno de eso, ni mucho menos para querer pagar con lo mismo. Como tú dices, se perdona para pasar la página y para seguir adelante de forma positiva. Esto no necesariamente significa que cuando uno pide perdón, significa que se ha perdido o que se es más débil, ni tampoco pedir perdón implica que haya una reconciliación, a mi parecer. Porque hay casos en los que se perdona y cada quien toma su camino. Hay casos en los que se perdona y la relación no es exactamente igual. Y no digo que sea mejor o que sea peor, que se debilite. Simplemente es diferente. Y otros casos en que se perdona y no pasa nada. Y los tres casos está bien. Porque que una persona no se vuelva a hablar con la otra no significa que no se llegó a perdonar. Cuando uno comete un error o una ofensa o al revés, a ti te ofenden y perdonas o te perdonan, yo creo que siempre se aprende. Y una de las cosas que se aprende es a no volver a cometer el mismo error. Con esto quiero decir, por ejemplo, si es una persona que traicionó tu confianza, ya tú sabes que probablemente no tienes que contarle ciertas cosas a la persona. Y eso es algo positivo y algo que se confunde mucho. Perdonar no significa que voy a volver a confiar en la persona. Tienes razón en lo que dices y puedo pensarlo de esa forma. Me gustaría también comentarles o hacernos la pregunta de qué tipo de cosas somos capaces de perdonar o qué cosas hay que perdonar. Traición, infidelidad, que un amigo haya hablado mal de ti,
deslealtad, una mentira y un sinfín de ejemplos más. Pero les puedo decir que depende de cada persona y hasta dónde uno es capaz de aguantar. Mi hermana puede que no perdone las mismas cosas que yo y eso no significa que una de las dos está mal. Simplemente toleramos las cosas de distintas formas. Por lo menos yo día a día trato de aprender a perdonar y a ejercer el acto porque siempre hay algo por lo que hay que pedir perdón y es un acto que a mí me gratifica y me hace sentir libre. Me gustaría saber cómo tú te sientes al pedir perdón. Yo pienso que el perdonar e incluso también el pedir perdón es como quitarte un peso de encima, es soltar al aceptar que todos nos equivocamos, que todos somos seres humanos. Pero así como dices que perdonamos cosas diferentes, también sentimos diferente al hacerlo. Y también el mismo acto de perdonar es diferente para cada uno. El proceso es diferente, dura más o dura menos, duele más, duele menos. Unos necesitamos que nos digan perdóname, otros lo hacemos sin que el otro se disculpe y otros preferimos que la disculpa venga acompañada de un gesto, con hechos y no solo con palabras. Perdonar siempre va a ser subjetivo, no hay una fórmula para el perdón. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que hicimos o no lo vemos tan grave como lo ve la otra persona y no pedimos perdón. Y a mi parecer no es necesario pedir perdón para que la otra persona tome la decisión de perdonarte, porque creo que ya mencioné que perdonar es un acto individual. La reconciliación es lo que es de los dos. También debemos mirarlo del otro lado, cuando es a uno al que lo perdonan. Para mí esto también representa un peso menos y es la culpa. Pienso que solo se debe pedir perdón cuando se está arrepentido, cuando se está convencido del error cometido y cuando se está dispuesto a dar todo de sí para no volver a cometerlo. Claro, si no lo sientes no lo hagas, pero tampoco pretendas que la otra persona pida perdón si no ha hecho nada. Otro punto muy importante es perdonarse a sí mismo. Muchas veces hacer las paces consigo mismo es muy difícil. O sea, imagínense si es difícil con una persona, ¿cómo va a ser con uno mismo cuando uno se siente mal por haberse fallado a sí mismo? Por lo que es muy importante ponerse a pensar qué fue lo que uno hizo y qué beneficios puede traer perdonarse. Ahora, tampoco hay que confundir esto con coger culpas ajenas pensando que son tuyas. Además, perdonarte a ti mismo te ayuda a manejar tu nivel de autoestima, te conoces mejor y tienes una salud mental estable y bienestar. Cuando hablamos de perdonarse a sí mismo, nos referimos a cosas como no cumplir con lo que tenías que hacer en el día, fallarle a algún amigo, salir mal en algún examen. Puedo decir también no actuar según tus principios, romper la dieta o no cumplir una meta que tenías propuesta. Pero aunque el perdón es un recurso que está siempre disponible, no es una excusa para volver a fallar. No se debe dejar de trabajar por conseguir lo más cercano posible a la perfección. Yo creo que pedir perdón a otro necesita de coraje, de valentía y de aceptar la responsabilidad que uno tiene. Y lo mismo es cuando hay que perdonarse a uno mismo. Por ejemplo, ¿hasta cuándo nos tenemos que castigar por no, como tú dices, haber cumplido una meta? Eso es algo que debemos perdonarnos y empezar a trabajar por ello. En un libro de Odín Dupeirón, él decía, el perdón, no lo voy a decir textualmente porque no me lo aprendí. Él decía que el perdón no existe, lo que existe es la comprensión. Si todos comprendiéramos, como los seres humanos que somos, no necesitaríamos perdonar. Al igual que es muy importante la comunicación, comprensión y comunicación. Es lo que podría añadir a esta frase final del episodio. Y de esta forma finalizamos el episodio número 9 de Entre Hermanas, el podcast, hablándoles un poco sobre el perdón y nuestros puntos de vista de este tema. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y como siempre, que lo apliquen en su diario vivir. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo de Entre Hermanas. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram @entrehermanas_podcast. Yo soy Jazz, ella es Joy y nosotras somos Entre Hermanas, el podcast. Chao. Hasta la próxima.